Bueno, entonces, miren, estuvimos revisando el modo de falla de las columnas que tienen longitud intermedia o longitud, o son columnas largas, ¿no? Y ya hemos visto que pueden fallar por pandeo global o pandeo local. Con respecto a esta figura, miren que, según lo que yo pienso, tiene una información, digamos, bien eh, digerida, ¿no? Es decir, para entender, que puede ser entendida por todos. Es lo que asumo y espero que suceda así. La columna es solicitada por carga axial de compresión, ¿no? La sección transversal de la columna es la sección típica o la sección más común, que es la sección W, una sección W de tanto por tanto. Y al comprimirse, luego puede suceder, con respecto al pandeo global, tres modos de falla. Miren, en el de acá, que voy a ponerle nombre a esto, la figura A, B, C, D y E. En la figura B, el eje longitudinal de la columna se desplaza lateralmente. Pandeo, ¿se acuerdan? Lateral, ¿no? Miren, en la parte inferior se muestra la sección de la columna en su posición inicial, en su posición original, ¿no? Y luego el trazo, digamos, de la sección con un espesor mayor muestra ya la sección en su posición final, ¿no? Digamos que aquí estuvo aquí primero y luego la sección se desplazó hacia acá, ¿no? La sección transversal solo sufre traslación. Y esa traslación, miren, siempre se da con respecto a uno de los ejes principales. Aquí el eje X y el eje Y. Bien, entonces aquí, por ejemplo, la traslación se está dando a lo largo del eje principal X. Y si la sección sufre traslación con respecto a este eje, el eje X, luego esa traslación introduce flexión con respecto al otro eje principal. Es decir, aquí, como ven, al doblarse la columna, luego aparece un momento flector. Ese momento flector o esa flexión se va a dar con respecto al eje Y. Entonces, eso es lo que va a ocurrir siempre, ¿no? El desplazamiento se va a dar con respecto a uno de los ejes principales y esa traslación con respecto a uno de los ejes principales luego genera flexión con respecto al otro eje principal. ¿Bien? Por eso le llamamos pandeo flexional. Luego, en el caso de al comprimirse la barra, miren, la sección gira con respecto al eje longitudinal, no sufre traslación la sección, solo gira, ¿no? Bien, manteniendo su posición. A esto le llamamos el pandeo torsional. ¿Ven? Y aquí en la figura C hay una combinación entre pandeo flexional y torsional. Cuando se comprime, el eje longitudinal de la columna sufre traslación a lo largo de uno de los ejes principales y luego la sección gira, ¿no? Por esto se le llama el pandeo flexo-torsional. Entonces, hay tres formas de falla, ¿no? Por pandeo flexional, pandeo torsional o pandeo flexo-torsional. Si se tiene una sección o la columna, o en la columna se usa una sección esbelta, entonces cuando se comprima va a fallar por pandeo local antes que se presente el pandeo global. Bien, ¿se entiende la idea? Entonces, si tengo una columna
en la que se usa una sección esbelta, esta columna se comprime y el modo de falla que se va a dar es por pandeo local. Va a fallar primero por pandeo local, ¿no? En cambio, si en la columna se usa una sección no esbelta, recuerden, estas secciones no hay posibilidad de pandeo local, entonces la columna al cargarse va a fallar por pandeo global, que puede ser pandeo flexional, pandeo torsional o pandeo flexotorsional. ¿Estamos? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta lo que acabo de mencionar. En las especificaciones van a encontrar ustedes ecuaciones que les permite determinar la resistencia por pandeo flexional, la resistencia por pandeo flexotorsional, la resistencia al pandeo torsional y la resistencia al pandeo local. Es decir, hay un conjunto de ecuaciones que permite calcular cuál es la máxima carga que se le puede aplicar a la columna, tomando en cuenta ya sea el pandeo local, global, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Creo que luego les puedo... aquí está, ¿no? Aquí está es el capítulo E de las especificaciones. ¿Bien? Vamos a ver aquí, ojalá lo encontremos rápido. Aquí está. En el capítulo E, en este capítulo E de las especificaciones, se establecen los requisitos que debemos seguir en el diseño de los miembros en compresión. Y miren, aquí hay una tabla que se indica qué ecuaciones deben utilizarse, dependiendo, miren, de la sección transversal. Si la sección transversal tiene simetría simple, simetría doble o es una sección asimétrica. Y de la clasificación de la sección, si la sección es no esbelta o la sección es esbelta. Por ejemplo, para secciones que tienen simetría doble, ¿no? O barras, ¿no?, comprimidas en las que se usan secciones con simetría doble y esa sección clasifica como no esbelta. Entonces, ¿qué estados límites debemos considerar en el diseño de esa barra? Pandeo flexional y pandeo torsional. Torsional buckling, flexural buckling, no sé si la definición. Bien, y así, miren aquí por ejemplo estas secciones que son asimétricas, estas tienen problemas de pandeo flexotorsional, ¿no? Son difíciles de diseñar. Pero si se da, miren, dice, oye, si es una sección no esbelta, tienes que ir al artículo E5, y si se trata de secciones con elementos esbeltos, también a la sección E5. Es decir, ahí nos van a dar pues una serie de ecuaciones, ¿no? Miren, aquí están las ecuaciones que sirven para calcular la resistencia a la compresión de cada una de esas secciones, dependiendo de la clasificación de la sección y los diferentes tipos de falla, ¿no? Bien. Aquí había algo que quería agregar y se me fue. Ya. Entonces, miren, ya, digamos, mal que bien tenemos aquí una idea de los modos de falla de una columna y en realidad hay que seleccionar la sección de modo tal de evitar el pandeo local, o sea, porque esta es una falla, digamos, frágil, que tiene poca capacidad de disipar energía, ¿no? Entonces no es conveniente. Entonces, bien, no utilicemos secciones esbeltas. Si no utilizamos secciones esbeltas, entonces me queda solamente ver lo que corresponde al pandeo global. Y de estas tres formas de falla,
la que tiene mayor capacidad de disipación de energía, la que tiene mejor comportamiento sísmico, es la falla por pandeo flexional. Bien, estos modos de falla por pandeo torsional o flexotorsional son modos de falla indeseables, son modos de falla que no permiten disipar energía sísmica. Entonces, hay que evitar estos modos de falla, el pandeo torsional y el pandeo flexotorsional. Eso se evita detallando la barra convenientemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si queremos evitar la torsión de la sección transversal, lo que hay que hacer es aquí colocar soportes transversales a la columna que restrinjan la posibilidad de rotación de la sección. Entonces, el pandeo torsional o flexotorsional se puede eliminar detallando convenientemente la barra. O sea, hay que colocar soportes laterales de modo tal que esos soportes laterales restrinjan la posibilidad de la torsión de la sección. Si es así, miren, solo nos quedaría ver el pandeo flexional. De aquí en adelante vamos a considerar solamente la falla por pandeo flexotorsional. Luego ya si quieren ustedes se pueden introducir en los otros modos de falla. En esta figura se aprecian nuevamente los diferentes modos de falla. Miren, aquí se da por aplastamiento del acero, ¿no? Como ven, no se dobla la columna, no hay flexión con respecto a ningún eje, la sección transversal se expande transversalmente, ¿no? Entonces falla por plastificación o fluencia del acero, y estas se dan en columnas cortas. Lo de acá es pandeo flexional, ¿no? Miren, se nota aquí claramente, es una figura fenomenal porque se aprecia que la sección se desplaza con respecto al eje X, ¿no? Y luego ese desplazamiento o traslación con respecto al eje X genera flexión con respecto al eje Y. Pandeo flexional, la flexión está con respecto al eje Y. Aquí está el pandeo torsional, el giro de la sección, y el pandeo local, que como ya notarán va a presentarse si la sección clasifica como esbelta. Ahí está el arrugamiento, el alma y el ala de la columna se arruga. Bueno, hace rato estaba buscando esto de los esfuerzos residuales y me había olvidado que lo tenía en esta diapositiva.